Bendecidos con toda bendición. Sean bienvenidos a una predicación más del Espíritu, a una predicación más del Ministerio Internacional del Dios Vivo. El conocimiento de la herencia que Dios había anunciado para sus escogidos, para la iglesia del Dios vivo. Así pues, hoy vamos a tener una enseñanza muy importante, como han sido todas, y vamos a hablar de lo que es la santificación. La santificación es algo bien importante. ¿Por qué? Porque mucha gente desconoce qué es la palabra santo o qué significa la palabra santo. La palabra santo significa apartado para un propósito. Entonces, Dios ciertamente aparta a sus escogidos, a los que desde antes de la fundación del mundo había predestinado para tener esta sabiduría. Entonces, por eso la palabra santificar o santificación es una escogencia para las personas que van a servir para un propósito. De hecho, en la historia nosotros conocemos que Dios llamó a muchos. A Jeremías les dice: desde antes que estuvieras en el vientre de tu madre, yo ya te había escogido. Entonces quiere decir que Dios ya había apartado a Jeremías para ese propósito. A Abraham, a Moisés, a todos los que aparecen en la historia de las Escrituras. Entonces, hay algo bien importante que es lo que nosotros vamos a hacer énfasis en eso. La venida de Jesús de Nazaret. Él fue apartado para ser hijo de Dios. ¿Por qué? Porque ya lo había ofrecido. Ya lo había ofrecido porque de hecho allá Abraham iba a sacrificar a su hijo carnal, a su hijo material. Y no era ese el propósito. Entonces por eso es que Dios le dice a Abraham: yo proveeré el cordero. O sea, no es él el que vas a matar, el que vas a sacrificar. El cordero lo voy a poner yo. Entonces, ahí vemos nosotros que hay una escogencia. Jesús de Nazaret venía como el Cristo. Entonces, él venía con una predicación que nadie entendió. Aquí es donde vamos a hacer notar esto. La enseñanza que Jesús de Nazaret tenía, de hecho la que dio, no la entendía nadie, porque él había sido apartado. O sea, él no pensaba lo mismo que los demás. Si no, ¿para qué lo había escogido Dios? No, él pensaba diferente. Por eso fue que lo mataron. Entonces, porque él pensaba de una forma espiritual. Y eso no agradaba a los que pensaban de una forma carnal. Entonces, cuando Dios, oiga bien, por medio de Jesucristo, llama a su iglesia para la gracia, entonces Dios los escoge, los llama, los santifica. Y entonces les da un conocimiento. Ese conocimiento es para que ellos se limpien la mente de la contaminación religiosa que tiene pecado. Entonces, en la gracia nosotros conocimos que nosotros no tenemos pecado porque para eso murió Cristo. Había que creer eso, que nosotros no tenemos ninguna responsabilidad ni culpa de ser pecadores. No, nosotros simplemente fuimos contaminados por la ignorancia de las religiones. Entonces, cuando Dios nos santifica, cuando Dios nos escoge, nos aparta, nos llama, entonces nos da un conocimiento distinto. Usted no es igual a los demás. ¿Por qué? Porque usted es una persona que piensa, que sabe que no hay pecado. Usted no tiene pecado.
pero no así todo el resto. Todo el resto cree que están en pecado y por eso son esas prácticas religiosas, esas tradiciones, esas celebraciones, esas costumbres. Porque ellos no tienen la misma sabiduría que tiene usted. A usted Dios lo santificó. Entonces, pero vamos a verlo conforme esté escrito. Quiere decir que Dios santificó un pueblo para darle la gracia. Después de la gracia santifica a otro pueblo, a otro grupo de gente. ¿Por qué? Porque José Luis de Jesús lo dijo así cuando terminó de enseñar la gracia. No todos los que están aquí, dijo, sentados, van a ser transformados. Eso le quedó bien claro a la iglesia. Entonces, quiere decir que después de la gracia iba a haber una santificación para los herederos. Por eso es que no todos los de la gracia iban a estar recibiendo la herencia de Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vamos a ver cómo es que se interpreta la palabra santificación. Y vamos a comenzar rápidamente en el libro primero de las Escrituras, Génesis, en el capítulo 2, verso 3, solo como referencia. Dice así, Génesis 2:3. Y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó. Entonces, porque en él reposó de toda obra que había hecho en la creación. Dice que Dios bendijo al día séptimo y lo santificó. ¿Qué quiere decir? Lo bendijo y lo santificó. Habló bien de ese día y lo separó de los demás días. Todos los demás días se trabajan menos el séptimo. Algunos lo celebran sábado, otros domingo, pero no importa. Es un día que Dios escogió para que se le dieran gracias. Entonces, pero en la religión, en la tradición, en la ignorancia, usan ese día para congregarse, pero en las congregaciones con ignorancia se ponen a pedirle perdón a Dios y todo. Bueno, antes de que viniera esta sabiduría todos lo hacían, lo hicimos. ¿Por qué? Porque aparece esta sabiduría de la gracia y nos limpia de esa mentira, de ese engaño, de esa tradición. ¿Por qué? Porque fuimos santificados, fuimos apartados, fuimos separados. Entonces, vamos a ir rápidamente para que podamos entender esto. Efesios capítulo 5, verso 25. Efesios 5, 25 al 27 dice así: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. 26. Para santificarla. ¿Para qué dice? Santificarla. Quiere decir para apartarla. Entonces, cuando Cristo llama a su iglesia, la santifica, quiere decir que la aparta. Entonces dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Quiere decir que Dios santifica a su iglesia y le da una palabra para que la limpie. ¿Qué es limpiarla? Limpiarle la mente de la contaminación religiosa de pecado. Porque cuando esta iglesia santificada cree que no tiene pecado, entonces este es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, ya lo hablamos, no puede tener pecado. El cuerpo de Cristo no es pecador. Entonces la iglesia de Cristo tiene que estar sin mancha, sin pecado. ¿Y cómo se puede lograr eso? Con una enseñanza. Yo no tengo pecado. Muchos de los que me oyen no tienen pecado porque ya entendieron que pecado significa estar separados de Dios, y por medio de una información, de una enseñanza, de una doctrina, usted se unió a Dios, como dice allá en Corintios 6:17, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Una enseñanza es con Él. Entonces usted está unido a Dios por medio de una doctrina.
Y al estar unido automáticamente no tiene pecado, es una iglesia limpia. Entonces quiere decir que ese era el propósito de Cristo, limpiarle la mente a su iglesia. Eso fue la gracia. ¿Por qué? Porque eso se llama justificación. Entonces, nosotros justificados fuimos en la gracia. Ahí entendimos perfectamente que fuimos justificados, porque este es un proyecto de dos partes. Por eso todos los que estaban en la gracia no están aquí en la herencia, no están aquí oyendo estas enseñanzas. ¿Por qué? Porque no entendieron, no creyeron la primera parte. Allá repetían todo lo que se decía y todo sin entendimiento, como un loro, como un cotorro, no sé cuál es el animal que habla bastante parecido, que si le enseñan a hablar, él habla y repite. Entonces, aquí nosotros nos estamos dando cuenta que Dios hizo un llamado, santificó a un pueblo para limpiarle la mente de pecado. Eso ya lo hemos hablado, lo hemos predicado y todo. En esta oportunidad estamos hablando de la importancia de lo que significa ser santo, de ser santificado. Entonces, vamos a ir rápido para entender cuál es ese proceso a la primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versos del 25 al 31. Entonces, quiere decir que Dios santifica a un pueblo, y aquí vamos a ver qué clase de gente es la que Dios escoge para que crean a su doctrina, para recibir la herencia. Entonces dice así, 25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Entonces dice el 30, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. Oiga bien, esto es lo importante de todo esto que leímos. Dice que aquí no necesita ser usted una persona con conocimiento académico, con sabiduría humana. No, lo necio, lo vil, lo despreciado. ¿Por qué? Porque esto no tiene nada que ver con sabiduría humana. Entonces, quiere decir de que aquí Dios, en su propósito, nos muestra una sabiduría. Pero lo vamos a leer. Dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual ha sido hecho por Dios sabiduría. 1. Justificación. En la gracia fuimos justificados. De ahí dice santificación y redención. Quiere decir que después de la justificación vino una santificación. En la gracia todos fuimos justificados, pero hubo una santificación para la redención. Eso significa que cuando nosotros estamos aquí recibiendo la herencia, nosotros fuimos santificados por Dios, apartados, escogidos, separados de todos los demás, aún de los de la gracia. Usted no puede pensar igual que los de la gracia. Oiga bien, ni piensa igual que todo el resto de la humanidad. Todos los demás tienen en su cabeza una forma de vida, porque tienen una enseñanza. Usted tiene una forma diferente y beneficios diferentes de Dios, porque usted fue santificado para ser redimido. La palabra redención o ser redimido es el ejemplo claro de un mueble. Un mueble ya viejo, no sirve, pero viene alguien, lo repara, lo retoca, le compone todos los defectos que tiene, lo pinta y lo deja otra vez como nuevo. La madera es la misma,
que ya un tiempo se deterioró, pero ahora con esa redención, con ese trabajo de restauración, entonces vuelve a quedar nítido. Cualquiera que lo vea dice que el mueble es nuevo. ¿Por qué? Porque está reconstruido, está redimido. Entonces, eso significa redención. Ahora nosotros fuimos justificados y después de ser justificados, fuimos santificados para ser redimidos. Cuando somos redimidos es cuando nos sientan en lugares celestiales juntamente con Cristo. Porque la gracia servía para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y esto lo vamos a leer, no es que yo me lo imagine, es que está escrito. Entonces, vamos a ver lo que dice rápidamente Romanos 8:28. Romanos 8:28 dice así. Oiga bien, cómo habla de los que llegaron a la gracia, o llegamos a la gracia. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, aquí cuando dice conforme a su propósito son llamados, esto es una santificación. Ya quedó claro que nosotros fuimos llamados, fuimos santificados. Entonces dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Para qué nos llamó? ¿Para qué nos escogió? ¿Para qué nos santificó? Para que fuéramos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que antes predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, esto es una santificación. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Eso fue en la gracia. Solo estábamos justificados. Y éramos igual a la imagen de su Hijo. ¿Por qué? Porque Cristo, o Jesús de Nazaret, no tenía pecado. Porque Él estaba unido a Dios. Entonces nosotros, al recibir esa enseñanza que nos limpió, nos hicimos igual a Él, hijos de Dios también, porque estamos unidos a Dios. Se cumple lo que Jesús dijo, para que ustedes y yo seamos uno, como yo y mi Padre somos uno. Usted en la gracia fue hecho conforme a la imagen de su Hijo. Entonces, pero faltaba lo más importante. ¿Qué era lo más importante? Recibir los beneficios de la herencia. Entonces, cuando nosotros leemos allá en Efesios, nos damos cuenta todo el propósito para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y lo vamos a leer porque esto nos lleva bien claro que nosotros somos santos. Santos es apartados para un propósito. En este caso, apartados para un beneficio. El beneficio de la herencia. Entonces, nosotros conocemos perfectamente que en la gracia fuimos justificados y fuimos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Él no tenía pecado, nosotros tampoco tenemos pecado. Entonces, porque eso está en la mente, eso no está en su conducta humana. El nuevo evangelio, la nueva doctrina en usted hace que su comportamiento sea distinto, sea diferente, pero no lo separa de Dios. Porque la palabra pecado significa separación del hombre con Dios. Aquí dice, nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, ni tribulación, ni angustia, ni principados, ni potestades, ni ángeles, ni nada. ¿Por qué? Porque su mente entró en un lavamiento por la palabra. Eso es el justo. Bueno, vamos a leer entonces lo que dice Efesios, capítulo 1, versos del 3 en adelante. Y dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Quiere decir que Dios nos santificó en la gracia, o sea, nos escogió para la gracia y nos dio el conocimiento y la bendición espiritual.
Dice el 4, oiga bien, según nos escogió en Él, es escogencia, es santificación, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Para que fuésemos qué? Santos, santificados. ¿Por qué? Porque fuimos apartados para ese propósito. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Sin mancha es no tener pecado. Entonces dice, en amor, ya quedamos que el amor es una doctrina, es una enseñanza, ese es el amor de Dios. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención, oiga bien, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. La palabra inteligencia viene de entendimiento. O sea, si usted tiene el entendimiento de las cosas espirituales, usted tiene inteligencia. Usted es entendido. Entonces dicen toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer los misterios de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. O sea, nosotros esperábamos en Cristo, en la gracia. ¿Por qué? Porque ahí se dio la certeza de lo que se espera. Eso es la fe. La certeza de lo que se espera. ¿Qué esperábamos? La transformación. Entonces la certeza de lo que se espera es la primera parte de la fe. La segunda es la convicción de lo que no se ve. Eso es cuando nosotros ya pasamos a recibir la herencia. Somos santificados para ser redimidos y para recibir la herencia. Entonces dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo era un sello, que cuando dijo Jesús, cuando venga el Espíritu Santo, entonces era una doctrina, la doctrina de la gracia, era una doctrina para santificarnos. Ahora está bien claro, dice ahí el Espíritu Santo, o sea que el Espíritu Santo lo santifica, lo aparta. Entonces dice el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria. Entonces nosotros entendemos perfectamente que en la gracia nosotros fuimos llevados a estar en la puerta de la transformación. Pero no todos, vuelvo a repetir, José Luis de Jesús dijo, no todos los que están aquí serán transformados. Y eso todo aquel que estuvo en la gracia lo sabe perfectamente. Entonces, si se quiere quedar en la gracia, pues su entendimiento y su conocimiento no va a ser el mismo de aquí. Lo siento mucho. Pero aquí las cosas son decretadas por Dios y así es como tienen que ser. Entonces, quiere decir que en la gracia no estaba el beneficio. El beneficio es ahora con el entendimiento de las cosas espirituales. Ahora bien, dice allá que nos hizo sentar en lugares celestiales juntamente con Cristo, para que recibiésemos los beneficios. Dice, pero Dios, Efesios 2:4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Entonces,
y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales. La resurrección y sentarnos en lugares celestiales es parte de la herencia, lo más importante para un escogido, para un santificado, para un elegido de Dios. Entonces, esto está escrito. Que no lo han entendido o no lo entendieron durante toda la historia correctamente para recibir los bienes de Dios, eso es otra cosa. Entonces, estar uno seguro en la certeza de lo que no se ve, en la convicción de lo que no se ve, eso es lo más importante. Saber que usted es dueño de los mejores beneficios que Dios puede dar a sus escogidos. Entonces dice, juntamente con Él nos hizo sentar a sí mismo, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo, para mostrar, oiga bien, en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Quiere decir que nosotros, por un don de Dios, por un beneficio de Dios, es que nosotros podemos creer esto. Nosotros somos santificados. Esto no lo tiene cualquiera. Usted no puede ser hijo de Dios pensando lo mismo que un religioso. Usted no puede recibir la herencia de Dios actuando igual que un religioso. Eso no lo digo yo, esto lo dice Dios mismo, conforme a lo que escribió. Esto no lo escribí yo. Cuando yo leí una Biblia por primera vez, ya no recuerdo ni cuándo fue, entonces yo no entendía absolutamente nada de esto. Pero la Biblia estaba escrita. ¿Por qué? Porque estaba igual que todos. Hasta que fui santificado y Dios me escogió para que fuera teniendo el entendimiento correcto y poder así enseñar lo que ahora le estoy dando a conocer. Si usted lo cree, es un beneficiado de las cosas espirituales de Dios. Si no, está en toda la libertad, como todos los demás, en decir que esto es una locura, en decir que esto es una mentira, que esto es una farsa, que es un engaño. ¿Por qué? Porque han habido más de 5,000 personas que han sacado doctrinas diferentes, y eso es una mentira. Diferenciar la verdad es solo para los santificados, es solo para los que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo. Así que para mí es un privilegio, es un honor compartir esto con los que tienen la misma mente, el mismo entendimiento de las cosas espirituales de Dios. Así nos declaramos como nos declara el Dios vivo, como nos declara su palabra, como nos declara la enseñanza, que estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo, recibiendo la sabiduría de Dios, lo más grande, lo maravilloso de Dios. Será hasta una próxima oportunidad. Nos declaramos como nos declara su palabra, bendecidos con toda bendición.